Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para charlar de un tema sumamente interesante y apasionante. Ustedes han escuchado desde hace bastantes años el hecho de la criopreservación de ovario y de tejido ovárico como un método para criopreservar la fertilidad o para hacer una prevención de la infertilidad. Básicamente, esto es una realidad que en todos los centros de reproducción en nuestro país y en el mundo se realizan con muchísima frecuencia y cada vez más. Pero hoy les quiero contar un caso real, que es una publicación que fue publicada hace un par de años en una revista internacional y que tiene que ver con una paciente que cuenta su historia de vida, que no es ficción, tiene nombre y apellido, obviamente no lo vamos a decir, amparados en el secreto médico, pero es un trabajo publicado básicamente por el grupo de Bélgica del profesor Jacques Donnet y Madeleine Dolmans, que tienen una vastísima experiencia en reproducción humana, en criopreservación de tejido, en criopreservación de ovocitos, y que realmente es uno de los grandes maestros de la reproducción humana en el mundo. Entonces, quiero comentarles este caso, ¿por qué? Porque una cosa es que uno hable en forma figurativa de lo que es la criopreservación de óvulos y que uno congela los óvulos, y otra cosa es que veamos un caso particular. Este caso redefine por completo los límites de la preservación de la fertilidad. Es una historia de ciencias, sí, pero también de una paciencia especial de 25 años y por encima de todo, de esperanza, algo muy, muy importante. Veamos cuál es la cronología de este caso, porque es una auténtica odisea de 15 años. No es una exageración, fíjense, arrancamos en el año 2006 con un diagnóstico terrible, una decisión valiente, y terminamos en el año 2022 con el resultado que parece un milagro. Veamos cómo empieza todo esto para entenderlo mejor. Tenemos que viajar en el tiempo, nos vamos al año 2006, una mujer de solo 25 años recibe una noticia que le cae como un balde de agua fría. Tiene un cáncer de recto avanzado y aquí se encontró con un dilema. Bueno, con una elección brutal, casi imposible. Por un lado, el tratamiento que necesitaba para salvar su vida y por otro, saber que ese mismo tratamiento le arrebataría la posibilidad de tener hijos biológicos en el futuro. Pequeño problema, ¿no? Así que para intentar salvar esta posibilidad de ser madre en el futuro, el equipo médico le propuso algo que en aquel momento, año 2006, era muy, muy experimental y la solución fue la criopreservación. Es decir, una cosa personal. Nosotros en el Hospital Rivadavia, en el año 2006 justamente publicamos, y ahora van a ver ustedes la imagen, un caso clínico que tuvimos también de una paciente de 17 años con una enfermedad oncológica, a la cual hicimos el primer procedimiento de criopreservación del tejido ovárico en esa época, en el año 2006 también a nivel del hospital público. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente congelar el tejido a temperaturas bajísimas para mantenerlo vivo, y en este caso no fueron óvulos ni fragmentos de ovario, fue el ovario izquierdo completo, ¿sí? La idea era salvar la mayor cantidad posible de folículos, que son como las cajitas donde están los óvulos, como les decía, los nidos básicamente. Pasan 13 años y la paciente afortunadamente queda libre de cáncer, libre de enfermedad y quiere formar una familia. Aquí es cuando toca dar un paso gigante, algo que nunca antes se había hecho, y aquí es donde la historia se vuelve de ciencia ficción, realmente una cosa increíble, porque para asegurarse de que no había ni rastros de células cancerosas, y este es un dato muy importante, porque en las pacientes con enfermedades oncológicas, hematológicas, o sea que son producto de, como en el caso de las leucemias, de lesiones de células neoplásicas en la sangre, es mucho más difícil conservar un tejido porque puede haber en los microvasos alguna célula neoplásica que puede generar una metástasis. Pero el plan era una locura controlada. Descongelaron todo el ovario, lo cortaron en trocitos minúsculos, analizaron unos cuantos y el resto que hicieron lo volvieron a congelar. Es la famosa doble congelación. Nadie sabía a ciencia cierta si esto podía funcionar. Ya tenían el tejido sano y doblemente congelado. Ahora tocaba el trasplante y los cirujanos muy listos diseñaron un experimento dentro de la propia operación que iban a realizar. Decidieron injertar el tejido en dos lugares completamente distintos del cuerpo. ¿Y cuál era la clave de todo este asunto? Un sitio del tejido pélvico original, pero claro, había estado destruido en cierta medida por la radioterapia, de años de tratamiento, y por otro lado, un sitio que fuera de tejido abdominal sano, virgen, lejos del lugar de la radiación. Entonces iban a ver cómo iba a responder ese tejido congelado que iban a trasplantar en estos dos lugares, si iba a haber una diferencia en este tipo de respuestas que iban a tener
y si es que la iba a ver, ¿no? Obviamente. La pregunta era, ¿podría el tejido sobrevivir en un entorno tan hostil como el que había sido irradiado? Y estas imágenes, que ustedes van a ver ahora acá en pantalla, son del momento clave. A la izquierda, el tejido en la zona pélvica, la zona mala, digamos, y por otro lado, a la derecha, el tejido con el abdomen sano. La gran duda era cuál de los dos, si es que lo hacían alguno, iba a funcionar. Bueno, pues avanzamos 1 año y medio después y el tiempo se hace una nueva laparoscopía para ver qué había pasado con los resultados básicamente de esas neoimplantes de tejido ovárico que se habían hecho dentro de la pelvis de la paciente. Y esto es lo increíble, claro. A la izquierda, en el injerto pélvico, el que estaba en la zona irradiada, nada se convirtió en una simple cicatriz. No hubo desarrollo del tejido ovárico. Pero a la derecha, el injerto abdominal, estaba vivo, y tanto que estaba vivo que podía verse perfectamente un folículo creciendo, y las imágenes no fueron suficientes. Los análisis de sangre lo dejaron clarísimo. En el gráfico que ustedes van a ver, el estradiol, que es la hormona principal que produce el ovario, marca su funcionamiento y se dispara a unos 6 meses después de la operación. Y esto es maravilloso. O sea, la paciente que estaba teóricamente en menopausia porque producto de la cirugía y de la radioterapia había entrado en supresión de su función ovárica, recuperaba su función después del trasplante ovárico. Esa era la prueba del algodón. El injerto estaba vivo y funcionando a pleno rendimiento. Pero es que no solo una cuestión de hormonas, la cosa fue más allá. El injerto fue potente y anduvo muy bien y pudo producir 3 ovocitos maduros, o sea, 3 óvulos listos para ser fecundados, y de estos 3 óvulos se lograron crear 2 embriones sanos. Una cosa realmente increíble. Y esto es la confirmación definitiva de que el tejido que había sido congelado 2 veces era perfectamente funcional y podía ser una nueva terapéutica para desarrollar. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué significa este caso que al final es solo una paciente para el futuro de la medicina? Pues significa muchísimo. Es la prueba de que el tejido ovárico puede sobrevivir a una doble congelación, por un lado, de que este método puede restaurar la función hormonal y producir óvulos viables, o sea, puede ovular a la paciente, y quizás lo más importante, nos enseña una lección vital, donde poner el injerto es la clave de todo. Si lo hacemos en un lugar que fue irradiado, obviamente vamos a tener una mala respuesta y es como tirarlo a la basura. Y los propios investigadores lo resumen perfectamente en su estudio. Dicen que este procedimiento puede funcionar siempre y cuando el injerto se coloque en un campo sano, no irradiado. O sea, se abre una puerta a la esperanza para miles de pacientes en todo el mundo, y todo esto nos deja pensando si la ciencia médica avanza a esta velocidad, que otros procedimientos que hoy nos parecen imposibles de ciencia ficción podrían ser una realidad mañana. En Argentina esto ya es una realidad hace muchos años. Un compañero nuestro, un gran amigo, el doctor Fabián Lorenzo, tiene publicado en una revista internacional el desarrollo de un embarazo normal posterior a un trasplante de tejido ovárico. Así que esto también es una realidad en Argentina, es una práctica bastante habitual, pero es importante tener en cuenta, y quería comentarles este caso particular porque realmente muestra toda la secuencia de los pasos que va generando en una paciente desde el diagnóstico gravísimo de una enfermedad oncológica hasta el resultado final de lograr 2 hijos y con un resultado de trasplante ovárico. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.